Muy bien, quiero dejar verificado, están al día todos ya en los registros de evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Eh, la prueba va a tener dos componentes, va a tener dos componentes. Algo pasa con mi cámara. Voy a salir un ratito y voy a ingresar de nuevo. Ya, Julián, está bien. Por favor, ubíquense, por favor, en la página 113, en la pregunta 19, ¿ok? En la pregunta 19. Mm, Me avisa cuando estén ahí, por favor. amén. Bien, hemos aprendido en esta lección algunas técnicas adicionales que complementan la técnica de observación que hemos ya estudiado en el nivel uno. Son técnicas que están enfocadas a darnos una forma de aprovechar la información de cualquier libro o pasaje bíblico o capítulo que decidamos estudiar. ¿Ok? ¿Cuál es la primera de ellas, según la pregunta 19? ¿Y de qué se trata, mi hermana Magdalena? Un discípulo. Un versículo. ¿Qué implica eso? Que yo lo retenga eso, o sea, que me enfoque diariamente en retener ese versículo en mi mente, ¿no? ¿Qué versículo se sabe, mi hermana Magdalena? De de esta lección, Sí, cualquiera. justamente de esta lección que venimos viendo o de otra lección. Cualquier versículo que se sepa, de memoria, a Biblia Mm, cerrada. Eh, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, ese tipo de esfuerzo es una técnica muy poderosa para que la palabra haga rema en nosotros, ¿no? Para que la palabra comience a ser entendida. Es como que saboreamos como un caramelo y lo tratamos de determinar cuál es su estructura, su sabor, ¿no? Su gusto. A veces vamos a tener revelaciones progresivas y no los vamos a entender hasta que de pronto Dios nos revele más información o lo pongamos por obediencia. La propia palabra revela eso. Entonces, Ujú, pero memorizar siempre es importante. Los salmos, como hemos visto, son espacios de memorización mucho y a veces hay versículos que se los memoriza, pero siempre traten de contextualizar adecuadamente el proverbio, el versículo que memoricen, ¿ok? ¿Sí? Mi hermana Fernanda, ¿cuál es la segunda técnica? Marcar palabras clave. ¿Y qué implica eso? Eh, Mirar el versículo en sí y de ahí poder ver el contexto en el que se está refiriendo. Ujú. Sí, ustedes ven, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahora, eh, el tema de leer el Salmo 119, vemos que las palabras claves, ¿cuáles podrían ser? La palabra de Dios, la ley, menciona mucho. Exacto, la ley, ¿verdad? Palabra, mandamiento. Y si nos ponemos a sombrear o marcar esas palabras, pues eh, promesa. promesas, vamos a encontrar como tema recurrente que el Salmo se enfoca o nos hace mirar hacia la Biblia escrita. Amén. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Veamos en Filipenses también esa recurrencia en la palabra gozo, ¿verdad? Ujú, O cuando leemos, por ejemplo, eh, el Salmo 23. Entonces, el énfasis ahí es pastor, ¿no? Jehová es mi pastor. Desde ahí ujú, comienza un desarrollo. Entonces, siempre va a haber palabras claves y ponerse o atender o mirar con detenimiento cuáles son esas palabras que recurrentemente se repiten, va a ayudarnos muy bien a entender el sentido de eso, ¿no? ¿Cuál es la siguiente técnica, Julián? La siguiente técnica es, tengo un problema con mi máquina.
Ya. escribir un pasaje, Sí, o sea, en escribir un nuestras palabras. pasaje en sus propias palabras, ¿no? Ahora, aquí Mm, tengan cuidado, no significa que usted lee un versículo y lo va a escribir porque usted quiere escribirlo, sino que se entiende que una vez que lo entendió, ahora para memorizarlo, lo escribe para recordarlo, ¿sí? O sea, es importante que se lo interprete correctamente primero. Por ejemplo, em, Proverbios 22:8, ¿sí han escuchado Proverbios 22:8, no? ¿Sí lo han escuchado? Proverbios, ¿cuánto dijo? 22:6 es. Sí. Ah, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, miren, ahora yo para poder entender la esencia de ese proverbio debo señalar justamente, si lo memorizo ahora tengo que ir a las palabras claves. ¿Cuáles serían las palabras claves? Primeramente, instruye, ¿ok? Niño, quizás fue una tercera sería su camino, ¿no? Yo señalo Ujú. esas tres palabras clave y luego yo instruyo, voy al significado bíblico, tiene que ver con entrenar una y otra vez, como un atleta que se entrena para una competencia, ¿no? Una y otra vez, me equivoco, fallo, me falta, una y otra vez. Niño implica que un sentido de empezar temprano. ¿Sí? Su camino implica que no es el camino del papá o de la mamá, sino el camino que Dios ha puesto en el corazón de ese niño, las habilidades, los dones. Amén. Entonces yo diferencio eso, lo entiendo y ahora sí, para recordar esto, en base a la interpretación bíblica correcta, escribo en mis propias palabras. ¿De acuerdo? Ese sería el proceso orgánico adecuado, el esquema metodológico. No solamente memorizarlo, cojo un versículo y lo interpreto a mi manera, no. Ustedes saben que la Biblia tiene una forma de interpretar. ¿De acuerdo? Amén. Ya. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente es concentrarse en un versículo. Eso es importante también. Eso es muy interesante. ¿Cómo se usa esa técnica de concentrarse en un versículo? ¿Qué nos decía la lección? ¿Qué significa eso de concentrarse en un versículo? ¿No? ¿No les quedó claro esa parte? Eso está, déjenme ver. Un buen ejemplo de esto, un buen ejemplo de esto lo podemos ver en la pregunta, Filipenses capítulo 3. estoy buscando la pregunta que habla sobre esta técnica. Denme un segundito, por favor. Creo que es la pregunta 9. ¿Sí? Nos concentramos en un versículo que puede desarrollar la esencia correcta. Por ejemplo, si estuviéramos analizando Proverbios capítulo 1, ¿cuál de esos versículos creen ustedes que sería un versículo adecuado para concentrarnos y poder entender la dirección del libro? Proverbios capítulo 1. ¿Qué versículo de Proverbios capítulo 1 podría ser un,
un versículo que nos debiéramos concentrar. ¿Y por qué? Yo pienso que sería el número 7, Ya, ¿qué dice? porque habla del temor del Señor, que esa es la verdadera sabiduría. Y a veces creemos que la sabiduría es conocimiento, cuando aquí nos está diciendo el temor al Señor es la sabiduría, Ok. y que los insensatos la rechazan y todo lo demás. Yo creo que ese sería un buen versículo para uno poder concentrarse y llegar a entenderlo completamente y correctamente. A interpretar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un versículo doctrinal, dice el principio de la sabiduría, o sea, es algo que debo tomarlo en cuenta. O sea, si yo quiero saber qué es la sabiduría, ese es un versículo digno de concentrar común. Ahora, esto es subjetivo, ¿no? Hay varias perspectivas. ¿Qué tal si yo me quiero ahora saber el propósito del libro? Suponiendo que yo quiera saber el propósito del libro, ¿para qué fue escrito Proverbios? ¿Cuál sería un buen versículo también, aparte de ese? ¿Les parece el 2 y el 3? Bueno, El incluso el 4. 2. Ujú. ¿Por qué? Porque me dice ahí Ujú. que este versículo es para entender sabiduría y doctrina, ¿no? Este libro, perdón, de los Proverbios de Salomón. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, depende mucho el versículo que escojamos, depende mucho eh, del enfoque o de lo que yo quiero conocer de la palabra. Ustedes saben que la palabra puede ser analizada desde varias perspectivas, escudriñada desde varias perspectivas. En función de mi deseo, el sentir que yo tengo de conocer, voy a tratar de señalar un versículo clave. ¿De acuerdo? Como decía mi hermana, si quiero enfocarme en el temor a Dios y su significado, el 7 es un excelente versículo. Si quiero enfocarme en lo importante que es el rol de los padres en el desarrollo de sabiduría de los hijos, quizás el 8 y el 9 son unos buenos versículos, ¿verdad? Si quisiera enfocarme en conocer el impacto de la presión de grupo, contra los adolescentes, quizás el 10 fuera un buen versículo. Entonces depende mucho de lo que yo quiera escudriñar, pero al final siempre hay un versículo clave que yo puedo utilizar para guiar mi esfuerzo de escudriñar. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Finalmente tenemos las preguntas sobre un pasaje, ¿no? Hacer preguntas sobre un pasaje, habíamos escrito 4 preguntas, me parece, que lo habíamos visto ya desde otras lecciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 4 preguntas? 3 preguntas, ¿no? ¿Qué, qué aprendo acerca de Dios? Ujú. ¿Qué aprendo acerca de la humanidad? Em, ¿Qué promesa, mandamiento? Y algo más, no me acuerdo. O encuentro, puede ser mandamiento, propósito, ¿verdad? Principio, encuentro. ¿Qué más? Esas son ¿Qué las 3, aprendo? pero me parece, me suena en la memoria que había una cuarta que lo vimos en una lección adicional. ¿Qué Pero con esas aprendo 3 está acerca bastante bien, ¿no? Eh, si se repiten en la lección, es las 3. ¿Qué aprendo acerca de Dios? ¿Qué aprendo acerca de la humanidad? ¿Qué pasaje o mandamiento, o promesa o advertencia encuentro? advertencias? ¿Sí? Pero me Ujú. suena que había una adicional en algún momento. Pero bueno, eh, hasta ahí son las técnicas. Ahora vamos a hacer en este tiempo que nos queda, en esta media hora. No se conectó mi hermana, ¿verdad? Eh, No. vamos a hacer un ejercicio. Híjole, estamos 3. Ok, quería que estén 4. Bueno, vamos a unir a las hermanas contra mi, no contra, o sea, en contraste con mi hermano. Vamos a resumir lo que aprendimos de Filipenses y vamos a resumir lo que aprendimos de Apocalipsis, ¿ok? Justamente como lo más importante, como un ejercicio. ¿Por qué? Porque este mismo ejercicio lo vamos a tomar dentro del examen. El examen va a constar de 2 partes. Va a constar de 2 partes. La primera parte, que no me gusta tanto, pero es necesaria, una parte memorística, donde ustedes ya tienen el cuestionario en sus libros. Son las pruebas que han estudiado, ¿no? Desde la prueba 1 hasta la prueba 10. Entonces, esa parte
es memorística. Va a valer, creo que yo el 30%. Va a valer el 30%. Deme un segundito. Y la otra parte que va a valer el 70% va a ser una exposición de un libro de la Biblia. Tienen 66 para escoger, ¿ok? Pero va a haber criterios ahí, ¿no? Usted no puede demorarse más allá de 10 minutos, por honor al tiempo. Y justamente vamos a tratar de enfocarnos en encontrar el sentido del libro, como lo estamos haciendo con Filipenses y Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a enfocar en el libro de Proverbios, suponiendo que ese sea mi libro, obviamente ustedes me dicen en el grupo con anticipación, ¿no? Hermano, yo voy a tomar tal libro. ¿Ok? Entonces, tendría que yo repetir el mismo esfuerzo que van a hacer ahora, considerando lo que hicieron en el ejercicio de Filipenses y Apocalipsis, ¿no? En este módulo, en esta lección, hemos estudiado estos dos libros, tratando de tomar lo más relevante, ¿no? Y aquellos pasajes que son más significativos, que expresan el espíritu o el enfoque principal del libro, ¿no? Suponiendo que sea Proverbios, ¿no? Y que yo esté en el examen, yo diría, bueno, Proverbios tiene 31 capítulos. Es un libro que se le atribuye la gran mayoría de versículos a Salomón y a otros autores que se mencionan, como en el capítulo 30, 31. Es un libro que está orientado mucho a la familia, a desarrollar sabiduría, y es un libro que recurrentemente menciona esa palabra, ¿no? Versículos 7, 8, 9, los primeros 8 versículos se enfocan en sabiduría, y es una sabiduría que está condensada generalmente en un tema de contraste, ¿no? O sea, no dice, como les decía, Proverbios 22:8, o está condensado en principios o contraste, o historias cortas, o son como cápsulas condensadas. Entonces, por ahí más o menos van. Entonces, yo podría citar algunos ejemplos, quizás podría incluso ver cómo Jesucristo aparece en este libro, como dato anecdótico. Y bueno, por ahí más o menos va el ejercicio, ¿sí? Pueden enfocarse en la estructura general o en ciertos capítulos, pero deben entrenarse para que entren dentro de un rango máximo de 10 minutos. Si ustedes se pasan, eso les va a bajar calificación. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos a optimizar el tiempo que Dios nos va a dar para predicar a otros. A veces tú no tienes mucho tiempo y tienes que en una conversación de viaje darle a la persona la semilla que necesita. Amén. Entonces, pero quiero que ese ejercicio lo hagan con la enseñanza que hemos aprendido en esta última lección, tomando justamente lo de Filipenses. Ahora, en este ejercicio que vamos a hacer como entrenamiento, ustedes van a basarse en la lección. No, se basan en lo que la lección muestra, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y lo escogemos cualquier texto bíblico, o sea, Cualquiera. cualquier libro de la Biblia. Cualquiera, pero se supone que deben ser diferentes, ¿no? O sea, si usted escoge un libro, no va a ser el mismo que Fernanda o que Julián. O sea, por eso en el grupo tienen que expresarlo para que todos mis hermanos sepan. Bueno, el que escoge primero gana, como decíamos cuando éramos pequeños, ¿no? El que escoge primero gana. O sea, ya usted escoge ya un libro y ya la otra persona tiene que escoger otro porque ya lo escogió, si coincide. Así que tienen tiempo, pero todavía traten de hacer lo máximo hasta el viernes que me digan qué libro es y traten de usar la información que está aquí. O sea, escojan algún pasaje o algún libro que se muestra aquí. Aquí hay mucha información que ya hemos estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco quiero complicar, lo que quiero es que practiquen justamente lo que hemos aprendido en este módulo. ¿Sí? Hermano, una preguntita. Sobre este libro dijo que iba a ser una exposición oral. Sí, así como estamos ahora. Incluso la prueba también. La prueba, de hecho, la van a tomar ustedes, la primera parte, el 30%. Yo le voy a decir, mi hermana Magdalena, pregúntele por favor a mi hermano Julián 5 preguntas de la unidad 5. ¡Ah! Usted abre la unidad 5 y comienza, mi hermana Magdalena, ¿no? Cualquiera, yo solamente registro. Mi hermano Julián tiene que estar con cámara encendida y libro cerrado. Tiene el libro abierto quien va a preguntar, ¿no? Listo, entonces mi hermana está la más difícil, mi hermana Magdalena.
las más largas. Pa, pa, pa. Listo, Julián, pasó. Ahí ponderamos. Pueden ser 5 o 10. Si ustedes quieren 10 para que tengan más oportunidad, ustedes verifiquen eso, ¿de acuerdo? Luego cierra mi hermana Magdalena. Ahora, Julián, por favor, pregúntele a Magdalena sobre la unidad 10. Y si faltan preguntas, le ponemos otra unidad. Ese va a ser el 30% de la nota. ¿De acuerdo? Es un ejercicio de facilitadores que ustedes ya están en condición de abrir un grupo presencial también. Entonces, no quiero que se estresen tampoco. Son preguntas que si las repasan en una semana van a poder retenerlas. Es su obligación haberlas repasado semana a semana. Entonces, pero lo que más va a tener peso es la exposición de los 10 minutos en base a un libro, que es la parte creativa que quiero priorizar. ¿De acuerdo? Esa va a tener el 70% de calificación. Exactamente, suponiendo que no contesta ninguna bien en la parte memorística, que no creo que suceda, acá ya tiene el 70% que es lo mínimo para pasar en FLET. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer un Ya, ejercicio. ya me- Este entrenamiento tiene mucho que ver con la gestión del tiempo. Si ustedes ya aprendieron técnicas de predicación y manejo de grupo, y entonces es muy importante que ahora recuerden esas técnicas y dividan el tiempo asignado. Ahorita lo vamos a hacer en 5 por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, tienen que exponer en 5 minutos, pero ustedes dividan siempre el tiempo asignado en tres partes: una introducción breve, una segunda parte donde ustedes abordan los temas más importantes y una parte de cierre. Entonces, pueden ser un minuto para la introducción, ¿verdad? Unos 8 minutos para la parte medular de lo que quieren hablar del libro y unos 2 minutos de cierre, perdón, un minuto de cierre enfocado a algo práctico, ¿no? Entonces, con Proverbios yo puedo comenzar con algo introductorio. Proverbios es un libro de mucha sabiduría escrito por el hombre que después de Cristo quizás fue el más sabio en esta tierra, ¿verdad? Luego comienzo yo a desarrollar la segunda parte, ese análisis que puedo eh, organizarme en unas 5 ideas máximas, ¿no? La estructura del libro, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene? Los temas que aborda, ¿sí? La forma de interpretarlo, la forma de poder aplicarlo, alguna estrategia para aprovecharlo diariamente en el devocional familiar. Si yo escojo 5 ámbitos ahí, ¿ok? Y cierro con algo práctico. ¿De acuerdo? Entonces, eso voy a evaluar, justamente eso. Más allá de lo que mucho o poco que profundicen, voy a evaluar cómo ustedes se organizan y entran en los 10 minutos. O sea, se supone que usted va a entrenarse durante la semana, se toma el tiempo, listo. No, no. ¿De acuerdo? Entonces, tómenlo como un reto creativo. Bien, preguntas adicionales. Voy a armar dos grupos ahorita. Se va a ir en un grupo mi hermana Magdalena con mi hermana Fernanda y Julián se quedaría en el otro grupo. Y les voy a dar 5 minutos para que preparen la exposición. Mi hermana Magdalena y Fernanda van a enfocarse en Filipenses y mi hermano Julián en Apocalipsis. Luego de 5 minutos van a tener 5 minutos para que expongan lo que ya está en lección desarrollado, ¿no? Por eso les doy tan poco tiempo. Los veo preocupados. ¿Tienen alguna duda? Hermano José, si a nosotros nos da el libro de Filipenses, tenemos que hacer o sea, de todo el libro, ¿verdad? No, no. Tienen que en 5 minutos sintetizar la lección, los puntos que la lección les llevó a conocer de Filipenses, que ya está ahí. Solo tienen que ahorita organizarse. 2 minutos y medio para ti, 2 minutos y medio para mí. Tú das este tema, yo doy este tema. No tienen que resumirlo todo, no. Vean lo más relevante en 5 minutos. No les mando a resumir la lección completa, sino que hablen algo de Filipenses enmarcado en los 5 minutos que les estoy dando. Igual, Julián, tú tienes más libertad, tienes 5 minutos. Lo que quiero es que se entrenen para la prueba. Entonces, ¿qué es lo más difícil a veces? ¿No? Entrar en el tiempo que tengo disponible. ¿Ok? Listo. Voy a preparar los grupos. Mi hermana Fernanda, acepte, por favor. Sale en pantalla. Mi hermana Magdalena, igual eh, Julián, ahora. Debería salir un mensajito para ingresar al grupo 1. Mi hermana
y al grupo 2 Julián, para que tengan libertad de prepararse. Ya entro a cada un grupo, un minutito para si tienen alguna duda o consulta. Muy bien, mi hermano, muy bien, hermano Julián. ¿Alguna inquietud? ¿Tú la tienes sencilla? ¿Te la tienes clara? Tú eres Apocalipsis. Sí, mi hermano, lo que pasa es que tengo problemas con mi cámara. Me sale ahí que me han bloqueado la cámara, el antivirus, me dicen. No sé Ah, qué el pasaría. antivirus. Ya, pensaba que el anfitrión. Listo, Julián. Puedes guiarte incluso por lo que está en Bueno, la... yo más o menos estaba pensando de la siguiente manera. Por ejemplo, hablar del Apocalipsis. Más o menos quién escribió el Apocalipsis, cuántos capítulos, versículos, y también en este caso es un libro de profecía, Ujú. en este caso, y también en la que nos da mucho que hablar en el Apocalipsis 1:3, en el que, en este caso, los que leen la Biblia, la palabra, son bienaventurados, en este caso. Sí. Esa, y también en este caso, eh, hablar la parte del Apocalipsis como algo gráfico que habla o sea, que como digamos una historia o algo, imaginar como que ya lo que se va a ocurrir. Ujú. Entonces, en este caso se decía, por ejemplo, y también en este caso la parte del mensaje del Apocalipsis, en este caso, que todo esto está bajo el control de Dios, en este caso, y que en este caso van a estar debajo en este caso, como es bajo el control de Dios, están los cristianos, no cristianos, ángeles, Satanás, el pasado, el futuro, la historia del mundo, todos, o sea que eso es bajo el control de Dios. Ok, a ver, recomendación. Tienes 5 minutos. No tienes que resumir toda la lección que habla sobre Apocalipsis. Escoge 5 puntos máximo. Ya. ¿Ok? 5 puntos, Ujú. no necesariamente todos los que me mencionaste. Puedes guiarte de pronto por la prueba 10B, que ahí están justamente 5 puntos, y enfócate en eso. Lo que quiero en este momento es que justamente darles espacio de entrenamiento para que su exposición o sus exposiciones siempre sean creativas, motivantes y sobre todo fáciles de digerir para las personas que los escuchan. ¿Ok? Entonces, eso Ya, se logra perfecto, siempre, lo máximo que una persona puede memorizar y retener si no hace apuntes son 5 o hasta 6 ideas. Entonces, enfócate en 6 ideas. Número uno, número dos, número tres, y entra en el tiempo de los 5 minutos. De todo lo que hemos estudiado de Apocalipsis, no, creo que no vas a poder poner todo en 5 minutos, pero escoge cinco, ¿ok? Por ahí comienza. Trata por de... ejemplo, primer punto sería, es un libro de profecía. Sí, primer punto. Puedes usarlo incluso como introducción. Bueno, mi tema es Apocalipsis. Creo que en la edición decía, es un libro que aparentemente es difícil y hasta temeroso, pero Ujú, aprendimos en la lección que las personas que estaban en esclavitud o padeciendo persecución les gustaba Apocalipsis. Esa es tu introducción. ujú, A continuación claro. voy a hablar de 5 puntos. La primera de esas es qué tipo de libro es. ¿Sí? O sea, Ujú, quiero que seas didáctico en tu exposición, ¿sí? Profecía, ¿no? ¿Qué beneficios hay al estudiarlo? Ya, y desde ahí te vas, desde esa idea, desarrollas un poquito para que se entienda cada una de las 5 ideas. ¿De acuerdo? Y cierras perfecto, en ese tiempo. Listo, Julián. Déjame irme al gracias. otro grupo para ver en qué puedo ayudar. Ok. Oh, ¿Cómo les va? A ver, cuéntenme. ¿Ya están listos? no, todavía. Ya. No es tan sencillo esta habilidad que tiene mucho que ver con oratoria, ¿no? El tema de poder preparar algo dentro de un margen de tiempo. Entonces, recomendación, no traten de resumir todo lo que aprendieron en la lección, sino que escojan 5 puntos o cuatro, dos mi hermana Fernanda, dos mi hermana María,
Uno de ustedes da la introducción y uno de ustedes cierra, hace la conclusión o el cierre. ¿Ok? Entonces ustedes pueden decir, bueno, Filipenses es una carta que expresa mucho gozo de parte de Pablo, por ejemplo, ¿no? Aunque se revela que él está en prisión cuando la escribe. Esa es su introducción. O algo anecdótico del libro, ¿no? Puede ser uno de los versículos más conocidos en Filipenses, es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, algo que sea, siempre una introducción es motivante, llamativo, que capta la atención de su audiencia, ¿verdad? Entonces luego pueden decir, bueno, yo les voy a hablar de este punto, este otro punto. La prueba de IHA tiene algunos aspectos importantes ahí. Del autor del libro, quiénes son los autores, por ejemplo, en dónde se escribió, ¿sí? Y luego mi hermana Magdalena o mi hermana Fernanda, la que le toque, puede hablar sobre algún capítulo en particular o sobre algún versículo central. Y luego cierran con algo práctico, ¿sí? Máximo 5 ideas. El reto aquí es entrar en 5 minutos, no resumir todo lo que aprendieron. ¿De acuerdo? Amén. Ya, entonces pónganse de acuerdo porque tienen 3 minutos ya. A las 8:40, a las 8:50 les cierro la sala. ¿Ok? Ok. Muy bien, para quienes están observando la sesión en grabado, estamos haciendo un ejercicio de grupo que en 2 minutitos ya vamos a comenzar con las exposiciones. Bien, estamos en la parte final de la lección y este ejercicio que nos va a permitir evaluarnos en cuanto a nuestra planificación. El reto aquí es entrar en 5 minutos. Yo literalmente voy a contabilizar eso. eh, y vamos a empezar por mi hermano Julián. Julián tiene como tema el Apocalipsis, ¿sí? ¿Y estás listo, Julián? Su cámara está ahorita indispuesta, pero lo podemos escuchar. ¿Estás listo? Cuando yo te diga iniciar, podrías iniciar, ¿ok? Ok. Listo, entonces a la cuenta de tres comienza a correr el tiempo. Uno, dos, tres. Bueno, en esta tarde, bueno, a mí me ha tocado el libro de Apocalipsis, en este caso dar una pequeña exposición. El libro de Apocalipsis, en este caso, su autor es el apóstol Juan, contiene 22 capítulos. En este caso, como introducción, he puesto que el libro de Apocalipsis es un poco de que muchas veces hay un miedo o mucha gente tiene miedo de leer o en este caso de abrir el libro de la bendita palabra y en este caso porque hay cosas que se debe, o sea, que habla de lo que se va a suceder o tal vez en este caso y piensan que es demasiado difícil de entender, pero no es así. Y como primer punto, en este caso he puesto, también he analizado que es un libro de profecía. Este libro profetiza las cosas que deben suceder pronto, porque se va a profetizar o profetiza lo que se va a suceder. Y también manifiesta que en el mismo punto de los que leen, en este caso, son bienaventurados. Pues yo sé que a pesar que es difícil entender o difícil leerla, pero también dice la palabra que en este caso que los que leen son bienaventurados, porque ya se van a entender. Y en el segundo punto he visto también el gráfico de Apocalipsis, en este caso donde que habla, se trata de casi de muchas como historias o de las cosas que se van a suceder de los personajes que al final los que va a suceder. Pero también se va, como se ve como gráfico,
es como que uno se imagina de lo que se va a suceder, ya piensa algo que se va a pasar. También en este caso hemos visto que hay un parte muy importante en este punto donde ese símbolo del Antiguo Testamento menciona en Apocalipsis. Por ejemplo, en este caso, el Hijo del Hombre, todo lo que estaba escrito en Daniel también acontece ya en este caso en Apocalipsis. Y también vara de hierro también habla en Salmos y también ya eso fue profetizado, ¿no? En este caso. Y también de la serpiente antigua, también habla Génesis 3:1 y también de Babilonia habla Jeremías y río de agua vida también habla en Ezequiel. Eso ya fueron hablados antiguamente por los profetas o en este caso por en ese entonces en la Biblia. Entonces ahí hay un lenguaje muy importante que se encuentra en Apocalipsis como gráfico. El mensaje de Apocalipsis también dice, en este caso como tercer punto, he puesto el mensaje de Apocalipsis, donde que nos hace entender que todo esto está bajo el control de Dios. O sea, sean cristianos, no cristianos, ángeles, Satanás del pasado, el triunfo, la historia del mundo, todo está bajo el control de Dios. Y eso también nos hace entender que eso vemos en el Apocalipsis. También como último punto, también hemos visto cómo será el cielo. En este caso, en la parte de todo esto hemos visto que en este caso que un día en las bodas del Cordero, ¿no? En este caso habrá muchas cosas y sobre todo, y esto se acontecerá una vez que la iglesia sea arrebatada. Entonces, en ese medio es bastante, digamos, complicado entender este libro, pero tampoco nos requiere mucho tiempo para poder en este caso entender. Y sobre todo también en este caso que en el último punto he visto que el cielo es la salvación y del sufrimiento de la muerte. En este caso, recuerde que siempre hay que, o en este caso, creer en Dios y sobre todo confiar en el Señor. Y todas las cosas, lo que está escrito en la Biblia, se cumplirá en su debido tiempo. Eso es lo que he tratado de sacar un pequeño resumen. Muy bien, mi hermano Julián. 4 minutos con 12 segundos. Entró en el tiempo. Un aplauso para mi hermano Julián, por favor. Bien. Ya les voy al final, les mando una tarea personal, ¿ya? Para que vean la grabación. Mi hermana Fernanda, déjeme poner en cero el cronómetro. Eh, Mi hermana Fernanda y mi hermana María, como lo hayan organizado, eh, pueden empezar con su predicación, podemos decirle, en este momento a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya, de nuestro resumen sobre en la carta de los Filipenses. Pues esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y también por Timoteo y nos expresa de mucho gozo. También fue escrita a los Filipos a lo sobre la motivación. Quizás podemos centrarnos en Filipenses 4:13, donde dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para fortalecer al pueblo y también que el pueblo se sienta fortalecido. Este libro de Filipenses tiene 4 capítulos y más nos habla de gozo. También vemos que Pablo escribió esta carta en cuanto él se enfrentaba a una posible sentencia de muerte. Pero recordemos que Pablo estuvo gozoso y buscaba un aspecto positivo aún en su situación difícil. Que digamos, en este caso Pablo estaba pasando por el motivo que él estuvo encarcelado, entonces aún estaba en la prisión, pero él siempre estaba gozoso y siempre motivando a su pueblo. A continuación, mi hermano Fernando. Gracias, mi hermano. Si nosotros tomamos en cuenta Filipenses 2, comienza a hablar mucho sobre el gozo, pero hay que entender que el gozo no proviene de la felicidad o la satisfacción del hombre o lo que sucede en nuestro alrededor, proviene netamente de nuestro Señor Jesús. No es sentirnos alegres, sino que mirar a Jesús y ver que de Él viene nuestra fortaleza. Por eso dice, regocijaos en las pruebas. ¿Por qué? Porque Pablo incluso dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El tema central de este libro es el gozo.
el gozo mediante las pruebas. También en este libro podemos encontrar lo que son promesas y mandamientos, que son para aquellos que sufren a causa de Cristo. Y en este libro nosotros nos damos cuenta que dice, recuerden que el Señor vuelve pronto, así que manténganse llenos de gozo. Oren por todo. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si nosotros ponemos en práctica todo lo que en esta palabra se manifiesta, tendremos la plena seguridad de que el Señor estará con cada uno de nosotros. ¿Ya? Ok, 3 minutos, 3 minutos, exactamente. 3 minutos de los 5. Ok, un aplauso para mis hermanas. Bien, anotaron su tiempo, ¿no? 3 minutos para mis hermanas. ¿Cuándo te dije, Julián? 4 minutos con algo, ¿verdad? Ya, hasta aquí entonces la peña. Bueno, quiero dejar grabado también lo siguiente. ¿Qué les pareció primero el ejercicio? ¿Desafiante, fácil, Desafiante. desafiante? ¿Qué fue lo desafiante? Medio complicado, pero, Complicado. ¿Por qué fue desafiante o complicado? ¿Qué pasó? o sea, Porque muchas o sea, el veces libro los... de, o sea, el libro de Apocalipsis es verdad, es un poco complicado entender, ¿no? O sea, Ya, si lo leemos. Pero también algo hemos aprendido, bueno, a mí me ha dejado una lección tan grande en el Apocalipsis 1:3 donde dice, bienaventurados los que leen la palabra. Entonces, yo creo que solamente con leer la palabra una y dos, tres veces podemos entender. Entonces, y también pedir la sabiduría de Dios de lo alto para que Él nos pueda guiar. Entonces, humanamente complicado, pero entender, porque ahí habla de muchas cosas, pero tampoco hay que hacer el esfuerzo para poder entender. ya. Y desafiante, mi hermana Magdalena. Gracias, Julián. ¿Por qué digo desafiante? Por cuanto que a veces, o sea, aún estamos en quizás a diario, pero hay casos de que, por ejemplo, eso nos coge como decir, como nervios, o quizás el decir de que debemos como diciendo que, por ejemplo, en Filipenses 4:13, todos sabemos a la mente, de memoria, pero quizás de profundizar se nos hace como un poco, como dice Julián, un poco difícil o complicado para poder nosotros sacar una definición así adecuada. Ya. Ok. Era el objetivo del ejercicio que ustedes tengan un espacio de entrenamiento para este tipo de evidencias de aprendizaje, podemos llamarle, ¿ya? Ahora quiero que complementen esto con una autoevaluación durante la semana. La clase va a quedar grabada, tienen que ver sobre todo esta clase, pero quiero que se autoevalúen porque en el examen sí les voy a colocar una pequeña rúbrica para ponderar una calificación sobre 70. O sea, una rúbrica es el instrumento que se usa para que usted en este tipo de evaluaciones usted pueda cuantificar cuánto tiene. O sea, por ejemplo, ¿cuánto le pongo aquí? ¿A quién le pongo bien? ¿Al que hizo más cercano a 5 o menos cercano a 5? Entonces, en la rúbrica eso es importante. Entonces, uno de los criterios que ustedes se va a evaluar primeramente es qué tan próximo a los 5 minutos usted llegó. ¿Ok? Si es que llegó, por ejemplo, a los 4 minutos 30 tiene una nota excelente. O sea, de 4:30 a 5. Pero si llegó de 4 a 4:30 ya le va bajando 2 puntitos, ¿no? De tres a 4, así. ¿Sí? Una escala de 5. Si ustedes más o menos, quiero que evalúen si les faltó mejorar en ese criterio en función del tiempo, porque el reto incluía 5 minutos. Entonces usted Pero debería yo también acercarse. me reí y me estaba que demoraban 5 minutos. Sí, es que justamente ese es el reto, ¿no? 5 minutos
Imagínense que usted le manden a predicar, mi hermana tiene 1 hora para predicar y usted predique 20 minutos, ¿ok? O le manden Ujú, a predicar en 20 minutos y usted predique 2 horas. Entonces, ujú. aquí voy a calificar lo más cercano al tiempo asignado. Ese es el reto, es que si no, no fuera reto. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita Mi usted se hermano, va. ¿cuánto era el tiempo asignado? Disculpe. Para este ejercicio 5 minutos, pero para la evaluación va a ser 10. Igual yo les voy a mandar un mensajito durante la semana, no se preocupe. 10 minutos es el reto que ustedes tienen que prepararse, porque si no se preparan y no se miden, no van a poder entrar en el tiempo. ¿Ok? De esa manera me aseguro que usted se prepare para su examen. O sea, se evalúe con tiempo. A ver, listo, llegué a los 8, no, me faltan. Voy a hablar más lento, más pausado, me pasé 11, no, otra vez para que llegue al lo más próximo a los 10. ¿Ok? Igual van a tener como unos 40 segundos para la máxima nota en ese criterio. ¿De acuerdo? ¿Está claro en esto? ¿Sí? Primer criterio. Segundo criterio, su dicción, específicamente lo que se llama vicios en la expresión. Quiero que usted revise ahora la grabación y vea si es que hay frases o palabras que repite recurrentemente y que son inconscientes para nosotros, pero que al escucharnos o la persona que nos escucha se convierte en un ruido para su mensaje. Ujú. Ustedes me van a escuchar a mí siempre que lucho con la palabra entonces. Entonces, ya he bajado bastante eso porque me han evaluado, mi esposa sobre todo me examina y digo, a ver, muéstrame qué es lo que digo, qué es lo que no digo. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con este video. Van a escucharse esta pequeña exposición y vean qué frases o qué tics recurrentemente lo hacen. A veces hay personas que se rascan la oreja, se rascan la cabeza y cosas así, ¿no? Su mano inconscientemente comienza a moverse durante su exposición y eso no es visible para la propia persona. Usted lo ve en su grabación o cuando le pide a alguien que le evalúe. Entonces, quiero que se evalúen ahora en lo que han hecho en este ejercicio si hay algún vicio o algún tic recurrente en su exposición. ¿De acuerdo? Como es virtual, generalmente va a enfocarse en sus palabras o en sus frases. Hasta ahí están claros. ¿Sí? Y tercero, quiero que analicen en la grabación si es que los puntos que planificaron se diferenciaron. Se diferenciaron. ¿Ok? Si es que, por ejemplo, Julián tomó 5 puntos, no sé, 5 o 4, si es que los pudo diferenciar verdaderamente o le faltó usar conectores o esquemas, ¿no? Verbales, por ejemplo. Bueno, mis hermanos, les voy a hablar sobre Apocalipsis, un libro difícil, a veces da hasta miedo. Y el primer punto que voy a hablar es este, ¿sí? Y sigo hablando hasta que yo corto eso con otra frase que diga, como segundo punto, voy a mencionar este. El tercer aspecto es este. Entonces, tiene que estar diferenciado dentro de su exposición. ¿De acuerdo? Y dentro de esos 5 puntos debe haber un cierre, una aplicación que les pedí, una función práctica, ¿no? Claramente puede ser mencionado con un sinónimo o con la frase. Bueno, mis hermanos, es importante que como cristianos entendamos que la puesta en práctica de Filipenses tiene que ver mucho con el desarrollo del gozo aún en dificultades. Aprendamos de Pablo. Si usted lo menciona o lo diferencia claramente. Hasta ahí nomás, no se preocupen, ya en el otro módulo elevamos un poquito el criterio. Pero entonces, el tiempo, los vicios de elección, los vicios de dicción o los vicios que aparezcan en su lenguaje, la diferenciación de los puntos que consideró para expresar y dentro de eso, sobre todo me interesa la parte práctica, si motivó algo práctico. ¿Ya? No van a poder dormir esta semana, creo usted, por el examen. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Les Sí. parece? Vamos a cortar hasta aquí la grabación.